Fornerino. De inmediato vamos a escuchar declaraciones de Juan Pablo Guanipa, quien es el gobernador electo por el estado Zulia, luego de sostener un encuentro o una reunión con el rector Luis Emilio Rondón. Entendemos que estas declaraciones tienen que ver con algunas denuncias que se presentaron en este proceso del 15 de octubre. De inmediato vamos a escuchar parte de estas declaraciones y nos puede explicar en qué consistió esta reunión que sostuvo hace pocos minutos con el rector Luis Emilio Rondón. Bueno, lo primero que debo decir, con toda responsabilidad, es que repudio la actitud del Consejo Nacional Electoral de permitir que un grupo de periodistas esté acreditado para ir adentro de la sede del CNE y un grupo de periodistas no tenga el derecho de acceder a la información y tengan que estar en las afueras del Consejo Nacional Electoral. Me parece una falta de respeto, me parece un abuso y doy toda mi solidaridad a los periodistas que están confinados a estar afuera del CNE. Totalmente inadecuado. Bueno, nosotros como gobernador electo del estado Zulia, que participamos en un proceso electoral, participamos en primarias y ganamos el proceso, participamos en el proceso general y ganamos el proceso, y fuimos proclamados como gobernador del estado Zulia por el Consejo Nacional Electoral. A pesar de ese triunfo, yo vengo aquí al CNE a consignarle al CNE las denuncias acerca de todo lo que pasó antes y durante ese proceso electoral, para que nosotros estemos claros en que el mismo Consejo Nacional Electoral es el que prepara, es el que avala la intención de fraude en Venezuela. Nadie en este país cree que la Unidad Democrática perdió 18 gobernaciones. O para decirlo de otra manera, nadie en este país cree que el PSV ganó 18 gobernaciones. Cuando todos sabemos que el pueblo de Venezuela está desesperado, está hastiado, está viviendo una situación totalmente inaceptable de desabastecimiento de alimentos y de medicinas, y lo que quiere es salir de este gobierno dictatorial. Eso es lo que quiere el pueblo. Pero entonces estas actitudes del Consejo Nacional Electoral, en alianza con el PSV, con la Fuerza Armada Nacional y con otras instituciones que no responden a la Constitución, sino que responden a Miraflores, le hacen un daño profundo al voto, porque al final de cuentas implosionan el voto como herramienta. Mira, algunos de los casos que nosotros consignamos aquí, por ejemplo, todos los coordinadores de centros de votación, de todos los centros de votación del CNE en todo el país, son militantes del PSV. Son una realidad. ¿Cómo puede pasar eso? Y pasa en Venezuela. Todos los que fueron electos aleatoriamente miembros de mesa tuvieron dificultades grandísimas para poder formarse y acreditarse como miembros de mesa. Y después de que lograron eso, cuando llegaron a su centro de votación, no los dejaban entrar y había miembros de mesa accidentales, todos militantes del PSV. Por decir algunas de las cosas que están todas referidas en este documento que consignamos ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que estamos buscando? Nuestra labor en este momento, además de defender la voluntad popular del estado Zulia que se manifestó y que esa voluntad ha sido violentada por decisiones del Consejo Legislativo del estado Zulia y de la espuria Asamblea Nacional Constituyente, además de eso, queremos iniciar una cruzada en Venezuela en defensa y en rescate del voto. El voto fue implosionado el 15 de octubre por la gente que está en este poder electoral. Y aquí mismo se los digo para que tengamos claridad en lo que estamos diciendo. Dejamos constancia de estas irregularidades, conscientes de que la mayoría han sido promovidas y avaladas por el mismo Consejo Nacional Electoral. O sea que esto que les estoy entregando yo a ellos, cuando lo vean, lo que harán es reírse y dirán, claro, esto lo organizamos nosotros, claro, esto lo hicimos nosotros, claro, todo esto fue urdido por nosotros. Pero es importante que ellos lo tengan porque nosotros tenemos que rescatar la posibilidad de que a través del voto salgamos del drama que está viviendo Venezuela. Y por eso nosotros dijimos, no participamos en las elecciones municipales con el objetivo de prepararnos para la elección nacional y de ejercer mecanismos de presión para que podamos rescatar el voto libre como herramienta para salir de esta situación y participar en la elección presidencial, que es lo que el pueblo aspira. El pueblo aspira a salir de Nicolás Maduro y nosotros tenemos que darle esa oportunidad a través del voto libre. Gobernador, esto va a ser parte de las denuncias que va a llevar a los organismos internacionales y también quería saber su posición sobre la inscripción del candidato Manuel Rosales a la gobernación del Estado Zulia. Mira, con respecto a lo primero, nosotros vamos a ir a las instancias judiciales y políticas nacionales e internacionales. Creemos que estamos obligados a eso, porque tenemos que defender y que respetar la voluntad del pueblo del Zulia. Este es un hecho absolutamente inédito en la historia de este país. Hay un gobernador en el estado Zulia que participó en un proceso de elecciones primarias y ganó, que participó en el proceso general y ganó.
a pesar de todo lo que hicieron para rebanar el voto de los venezolanos y en este caso de los zulianos. Y después de haber ganado, se ha negado el Consejo Legislativo por órdenes de la Asamblea Constituyente fraudulenta a juramentar, como lo dice la Constitución del Zulia, al gobernador electo. Entonces, desatiende la Constitución del Zulia para juramentar al gobernador y luego vuelve a refugiarse en la Constitución del Zulia para declarar una vacante absoluta sin ninguna razón, porque no se dio ninguna razón para que se declarara esa vacante absoluta. Y ligo esto con la segunda pregunta. En medio de toda esa situación, nosotros siempre recibimos la solidaridad de todos los partidos que forman parte de la Unidad Democrática. Por tanto, esta decisión de hoy es incomprensible, por lo menos incomprensible, porque nosotros estamos en una lucha por este país. Por eso a veces uno tiene que preguntarse, en este momento en el que uno percibe que hay gente tratando de buscar un sálvese quien pueda, uno tiene que preguntarse, ¿y quién quiere este país? ¿Quién va a asumir una conducta en defensa de este país? ¿Hasta cuándo vamos a estar pensando en cosas pequeñas cuando lo grande es Venezuela? Venezuela la que nos está requiriendo a todos. Venezuela se nos está yendo de las manos. En este país se está instaurando una dictadura. Y nosotros tenemos la responsabilidad de luchar para recuperar el voto, que sea de instrumento, que sirva de fórmula, de ejercicio, para lograr que este país pueda cambiar. Yo tengo la convicción, y por eso siempre digo, que la democracia es la amenaza más grande que tiene este gobierno. Yo tengo la convicción de que si aquí hay elecciones abiertas, libres, donde la gente pueda votar sin que el voto sea asistido, donde la gente pueda participar libremente, en este país va a haber un cambio y vamos a lograr un nuevo presidente de la República. Por eso, mi óptica es que debemos realizar pronto, lo más pronto posible, unas elecciones primarias. Ayer tomamos una decisión en el estado Zulia. Desde el Zulia le anunciamos a Venezuela un nuevo frente. Venezuela es primero. Ese nuevo frente está integrado por Voluntad Popular, Primero Justicia, Causa R, y seguirán sumándose factores políticos y factores de la sociedad civil. Y ese frente que busca, bueno, que nos inseremos en la Unidad Democrática. Si algo tiene que hacer la Unidad Democrática es resetearse y a partir de allí comenzar a ver qué vamos a hacer. Y yo creo que una buena fórmula para tomar las decisiones en la unidad es que nos preguntemos, ¿quién reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, vos te vais para aquel lado. ¿Quién no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, tú te vienes para acá. Nosotros no reconocemos la Asamblea Nacional Constituyente. Y por esa razón estamos dando la pelea que estamos dando. Y por eso tenemos que ser coherentes. Y la gente tiene que ver líderes auténticos, líderes que luchen por este país y que entiendan que la política es servicio. Por eso pensamos que se conformará un equipo que de alguna manera reconoce a la constituyente, otro equipo que no reconoce a la constituyente, y tenemos que encontrar, porque no le podemos dar una decepción al pueblo de Venezuela, tenemos que encontrar un punto de encuentro. ¿Cuál es ese punto de encuentro? Elecciones primarias para elegir el candidato presidencial. Por eso creo que es importante que todos los movimientos políticos nos reunamos lo más pronto posible, definamos una fecha, porque así como en 40 días anunciaron la elección municipal y 40 días antes habían anunciado la elección regional, pueden para 40 días anunciar la elección presidencial. Y eso sí sería algo dramático porque no tendríamos un candidato unitario. La única forma de lograr un candidato unitario es a través de unas primarias. Así que se convierten en convenientes, necesarias, imprescindibles, unas elecciones primarias para elegir al líder de Venezuela y al candidato de toda la estructura opositora de este país al proceso electoral presidencial. Ahora, el presidente Nicolás Maduro también se refería a que iba o amenazaba a aquellas personas que llamaran a no participar en las elecciones para que se efectuara toda la legalidad o el peso de la ley hacia esas personas, incluso las amenazaba con cárcel. ¿Qué opina al respecto? Llama también, en segunda pregunta, llama a unas elecciones presidenciales, pero ¿hablaron ustedes con el rector, por ejemplo, sobre las garantías que se deben efectuar en unas posibles elecciones? Mira, empiezo por el final. La razón fundamental de nuestra visita aquí al Consejo Nacional Electoral es exigir garantías para participar en el proceso electoral. Condiciones mínimas. Ni siquiera podemos pedir las condiciones básicas que en cualquier país deben darse. En este país lo que exigimos son condiciones mínimas, porque sabemos que quienes están en el poder y quienes abusan de todas las instituciones del poder están perdidos en cualquier elección libre y lo que quieren es entonces utilizar la manipulación al Consejo Nacional Electoral y a los distintos entes de la institucionalidad venezolana para mantenerse en el poder siendo minoría. Y eso es inaceptable
en cualquier democracia, porque la democracia es el gobierno de las mayorías, con respeto a las minorías. Sobre el Ejecutivo y esa amenaza. Con respecto al Ejecutivo y la amenaza de Nicolás Maduro, eso no tiene ningún sentido. El voto es un derecho. Y tú votas si te da la gana. Y si no te da la gana, no votas. Él en este momento, en el que dice que debe ser penalizado quien llame a la abstención, debería recordar que en el año 1995, cuando ya estaba en libertad Hugo Chávez, hizo un recorrido por todo el país promoviendo la abstención electoral. Él consideraba que no había salidas electorales y por eso recorrió el país para promover la abstención. Y después en el 98 decidió participar convencido de que podía ganar ese proceso electoral. Fracasó como golpista, fracasó como militar, pero después triunfó como político participando en un proceso electoral en el que tuvo todas las garantías. Nosotros lo que estamos exigiendo es que haya garantías y el mecanismo de presión que estamos ejerciendo es no participar en este proceso electoral fijado para el mes de diciembre. Yo creo que es un acto totalmente coherente que nos obliga a todos a presionar para que haya condiciones y participemos por lo menos con lo básico, por lo menos con lo mínimo, para poder tener elecciones y sacar, como quiere este pueblo, a Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Le reitero la pregunta, ¿cómo le parece a usted la candidatura de Manuel Rosales? ¿Usted ha hablado personalmente con Manuel Rosales? ¿Han hablado con dirigentes de Un Nuevo Tiempo? Porque quien lo está postulando es la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, que hasta ahora forma parte de la unidad. Mira, el candidato de la unidad que ganó por primaria se llama Juan Pablo Guanipa y le ganamos, a ustedes saben a quién le ganamos. Nosotros ganamos esa elección primaria. Después fuimos a la elección como candidato de toda la unidad a la gobernación del Estado y nosotros ganamos esa elección. Quienes hoy se presentan como candidatos sin ir a primarias, evidentemente no pueden ser considerados candidatos de la unidad. Pero esto lo digo no solamente por ese caso, lo digo por todo el país. Quizás hay alguna persona que dice, tengo que cuidar mi aspiración. Bueno, yo quiero decirles que nosotros dimos un testimonio. Yo tengo más de 30 años en la actividad política. Burro chiquito siempre es pollino. Y en esos 30 años demostramos que podíamos participar, podíamos perder, podíamos participar, podíamos ganar y ganamos. Y a pesar de eso tomamos una decisión. Y esa decisión fue no juramentarnos ante la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta. Sabíamos las consecuencias que esa decisión podía tener, pero nosotros lo dijimos durante toda la campaña electoral. Lo dijimos no solo nosotros, todos los candidatos de la unidad. Y fue decidido por la unidad democrática. Decisión anterior al proceso electoral y decisión posterior al proceso electoral. Así que nosotros lo que hicimos fue ser coherentes. Que esa coherencia costó que tomaran una decisión de violar la Constitución. Lo asumimos. Y lo asumimos porque estamos convencidos de que nuestra lucha fundamental se llama Venezuela. Y tenemos que luchar para rescatar la democracia en Venezuela y eso es lo que estamos haciendo. Ahora ustedes hablan de esta redimensión de la unidad democrática, sin embargo indicaba que uno de los criterios es quién está con la Asamblea Nacional Constituyente y quién está en contra. ¿Qué pasa con los partidos o las fracciones como 20 Venezuela, por ejemplo? Que tiene todo el derecho de participar, que yo creo que a todos los partidos políticos hay que llamarlos, pero sobre todo hay que llamar a la sociedad civil venezolana. Esto es un asunto de partidos políticos y es un asunto de sociedad civil. Tenemos que generar una amplia base de sustentación de lo que puede ser un nuevo gobierno en Venezuela y eso tenemos que hacerlo con total desprendimiento. Asumir todos. La unidad es una necesidad. Por eso decimos, hay diferencias en cómo ver las cosas. Yo no acepto sumisión ante la Asamblea Nacional Constituyente. Si hay partidos que sí la aceptan, estamos en caminos distintos, caminos paralelos, que tenemos que lograr un punto de encuentro de esos dos caminos para no defraudar al pueblo de Venezuela. Y ese punto de encuentro son las elecciones primarias. Gobernador, en caso de ir a unas elecciones presidenciales y si esto se llegase a efectuar, ¿no ocurriría lo mismo que con las elecciones municipales y las de gobernadores? ¿No se tendría que juramentar ese candidato o ese presidente electo, mejor dicho, ante una Asamblea Nacional Constituyente? No es lo mismo un gobernador electo, no es lo mismo un alcalde electo que un presidente de la República electo. Un presidente de la República tiene que ir a donde dice la Constitución que tiene que ir, que es ante la Asamblea Nacional, como lo hizo también el difunto que en paz descanse Hugo Chávez. Fue ante la Asamblea Nacional. Ese es el ente ante el cual tiene que juramentarse el presidente de la República. Y insisto, no es lo mismo ser gobernador electo, ser alcalde electo, que ser presidente electo. Nosotros tenemos que escoger
a un hombre o a una mujer que salgan a la calle a defender la democracia en Venezuela, a defender la libertad, a defender el derecho que tienen los venezolanos a alimentarse, a defender el derecho que tienen los venezolanos a tener medicinas, a defender el derecho de los venezolanos a tener educación, a tener salud, a tener lo básico para poder vivir bien. Los gobiernos lo que tienen que darle al pueblo es calidad de vida, es buenos servicios públicos, es posibilidades, es oportunidades. Los gobiernos no nacieron para golpear a la sociedad. Y este gobierno, lamentablemente, se ha convertido en una tragedia para la sociedad venezolana. Y el gran esfuerzo que tenemos es liberar a Venezuela de esa tragedia. Escuchaban las declaraciones del gobernador electo por el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa. Ya ratificaba en relación a algunas candidaturas que se han postulado a este cargo para las elecciones del próximo 10 de diciembre en el estado Zulia, particular donde se van a elegir en estas elecciones tanto la figura de alcalde como la figura de gobernador. Manifestaba en este caso Guanipa que no se debe asumir a este candidato como que si fuese parte de la unidad o de la mesa de la unidad democrática, en vista que fue él quien quedó electo por parte de esta coalición opositora. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela. Nosotros le vamos a dar el pase a nuestra compañera Stephanie, quien se encuentra en el estado Zulia. Adelante, Stephanie, te escuchamos.